Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Quiero más que nada darle gracias a Dios por su inmensa misericordia. Regresé yo el fin de semana fui a una conferencia bíblica en Dallas, Texas, y en verdad el lema, la santidad, el marco del cristiano. Fui en verdad edificado, muy bendecido por la palabra que se compartió. En específico hubo un taller en cuanto a la santidad y en la vida práctica del ministro. Y wow, en verdad me dejó en qué pensar, permitió, ¿verdad?, reflejar, porque muchas veces cuando pensamos en la santidad, pensamos en lo que vemos en los demás y quitamos el enfoque de nosotros cuando en realidad nuestra preocupación principal tiene que ser en nuestra vida propia, en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio, nuestro servicio, congregarnos, nuestro buscar al Señor con todo el corazón. Y en verdad fue una gran bendición. Yo he compartido los links en mi perfil, ¿verdad? Recomiendo que escuchen las prédicas. En verdad, no puedo decir, hay unas que realmente, la verdad, me fueron de mucha bendición. Entonces, si tienes esa oportunidad, las buscas. Es Ante su palabra Estados Unidos y Soldados de Jesucristo, una página cristiana, también tiene los enlaces ahí. Pues bueno, iniciemos nuestra video lectura. Usted que está ahí viéndome a través de este video puede rápidamente, si quiere, agarrar su Biblia. Vamos a entrar a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entonces hoy vamos a iniciar el versículo 4, quiero llegar al verso 8 y concluir en esta noche. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús ha sido señalado como el Hijo de Dios con poder. El Espíritu Santo es aquí designado como el Espíritu de Santidad. Los poderosos milagros de nuestro Señor Jesucristo, efectuados por el poder del Espíritu Santo, dieron testimonio del hecho de que Él es el Hijo de Dios. No cabía duda alguna que Él era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué estamos diciendo? Bueno, eso significa que Él es el Hijo de Dios como nadie más lo es. Dios tiene muchos hijos. Todo aquel que cree en Él es ahora hecho un hijo de Él. Todos los creyentes son hijos suyos. Los creyentes, no todo el mundo, porque hay algunos que piensan, no, todo el mundo es un hijo de Dios. No, todo el mundo son creación de Dios. Los que creen en Cristo son hijos de Dios. Así nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Juan 1:12, ¿verdad? Que el que ha creído en Jesús se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay que tener eso muy en claro y hacer esa distinción. Incluso los ángeles se les son mencionados como hijos, ¿verdad? Si tú vas a Job capítulo 1, verso 6, Job capítulo 2, verso 1, y dice que se reunieron y estaban congregados los hijos de Dios, hablando de los seres angelicales, los ángeles. Pero cuando pensamos en la persona de Jesús, Él es el Hijo de Dios con H en mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios con H en minúscula. Entonces, Él es hijo de Dios de una manera singular. Cuando nuestro Señor se refirió a Dios como su Padre, los judíos comprendieron que Él estaba afirmando igualdad a Dios. Eso causó que se enojaran. Blasfemia, decían, estás blasfemando. Pero la realidad es que Jesús es Dios. Su divinidad no la negó. Él reconoció su divinidad, no perdió su humanidad tampoco. Entonces los cristianos tenemos grandes privilegios y responsabilidades. No nos olvidemos de eso, porque a veces nos gustan las bendiciones, las promesas. ¡Ay, qué bonito! Pero hay responsabilidades que nosotros también tenemos. Entonces, eso tampoco lo podemos hacer a un lado. Y entonces Pablo y los apóstoles, ¿qué pasó? Pues recibieron la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Recibieron el perdón de Dios como un privilegio inmerecido. Nadie que ha sido perdonado por Dios lo merecía.
No lo merecíamos, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, no merecemos la gracia de Dios. La palabra gracia significa favor no merecida. Hemos recibido el favor no merecida de parte de Dios. No lo merecíamos, pero Dios le plació dárnoslo. Y eso es lo maravilloso. Pero también se les asignó la responsabilidad. A ellos, los apóstoles, se les dio la responsabilidad de anunciar el mensaje de perdón, del perdón de Dios a otros. Entonces mira lo que dice el versículo 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. La gracia, recuerden, es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores culpables. Tú y yo, antes de venir al Señor, antes de conocer a Cristo, éramos culpables, pecadores, y al momento somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Si yo considero cómo es que Dios me salvó, yo estaba perdido sin Dios y Él vino y me buscó a mí. Yo no estaba buscando a Dios. No, Él vino y me buscó a mí. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces éramos culpables, éramos enemigos de Dios. Y esta es la primera referencia que más crucial del mensaje evangélico. La salvación es un regalo de Dios apartado por completo de cualquier esfuerzo o logro humano. No tenemos ninguna parte en nuestra salvación. Algunos creen, no, es que yo decidí recibirlo. Bueno, estando muerto en tus pecados, te pudieran hablar 1000 veces de Cristo, y estando muerto en tus pecados no ibas a poder responder, al menos que Cristo te diera vida. Dios te llenara de su gracia y te diera el don de fe para creer, para obtener esa gracia salvífica. Entonces, no es por ningún esfuerzo o logro humano. Hay religiones. Toda religión, aparte, solamente el cristianismo, no cree en una salvación por obras. Creemos en la salvación por gracia. Ve a cualquier religión que quieres mencionar y se pueden ganar la salvación. Te puede ganar el cielo y solo tienes que ser una buena persona, ayudar a los necesitados, etcétera. Pero en el cristianismo, nosotros se nos queda claro, Efesios 2:8, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús y no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5:20 y 21 nos dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de Jesucristo, por medio de la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La obediencia a la fe. ¿Qué significa eso? Bueno, la verdadera fe que salva siempre produce obediencia. Entonces, si alguien dice ser cristiano y no obedece la palabra de Dios, esa profesión es falsa. Si alguien dice ser cristiano y no se somete a la voluntad de Dios, no se somete al señorío del Señor, no es cristiano, porque en aquel día Dios le va a decir a muchos, hasta personas detrás de los púlpitos, pastores, maestros, músicos, líderes, diáconos, directores de concilios, miembros dentro de iglesias evangélicas, apartados de mí, no los conozco. Profesaban con sus labios conocer al Señor, pero sus corazones estaban lejos de Él. Decían amar a Dios y tal vez en su Facebook lleno de textos y videos y esto y lo otro, pero si sus acciones, no hay obediencia, no hay una sumisión a la voluntad de Dios, entonces no es una fe verdadera, es una fe superficial, una fe falsa. La fe genuina de alguien que realmente es cristiano no significa ser perfecto. Nadie es perfecto. Mientras estamos en este mundo no habrá perfección, pero un día seremos perfeccionados completamente por Cristo en aquel día final. Pero en lo mientras, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Nos está perfeccionando, nos está moldeando. Tiene el cincel y nos está cincelando, quitando todo lo que estorba, y por eso tenemos que someternos y rendirnos y dejar que Él haga eso en nosotros. Mateo 7 lo dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece la palabra de Dios, no el que obedece a un pastor que predica algo aparte de la Biblia, no el que sigue a personas muy famosas como los Luna, los Maldonado y todos ellos que predican otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino ahora. Y estas personas han llegado a decir declaraciones tales como yo no quiero el oro allá en el cielo, yo lo quiero ahora. Entonces estas personas
no obedecen a Dios, te dan nuevas revelaciones no bíblicas, no en la palabra. Y la palabra de Dios es clara. Jesús dijo claramente que el que hace la voluntad, no de los famosos, no de los falsos profetas, sino la voluntad de mi Padre, de acuerdo a lo que está en las Escrituras. Eso es muy importante. En el verso 22 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, y esto es escalofriante, estar delante de Dios en aquel día y escuchar, mira, Señor, Señor, yo no profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo hice muchos milagros en tu nombre, y el Señor les va a declarar y les va a decir, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Qué tremendo. Santiago nos dice en el capítulo 2, 17 al 20, que la fe sin obras es muerta. Entonces hay que tomar en cuenta una obediencia a la palabra de Dios es evidencia de una conversión, una conversión genuina. Profesar a ser cristiano y no vivirlo, eso no te hace cristiano. Cargar una Biblia no te hace cristiano. Postear textos o videos, subir videos o prédicas en Facebook no te hace cristiano. El hecho de que tal vez hasta te hayas bautizado no te hace cristiano. La fe puesta y depositada completamente en Cristo, eso es lo que salva nuestras almas. Una fe entregada, la cual es un regalo de Dios. No es algo que tú puedes obtener por ti mismo. No es algo que tú te esfuerzas a lograr. No es algo que Dios regala, Dios da. Y eso es lo maravilloso, que sin merecerlo, Dios nos ha dado la salvación a todos los que hemos creído en Cristo. Versículo nos sigue diciendo que cuando Pablo les había dicho que habían recibido la gracia y el apostolado, él estaba hablando de la comisión para llamar a los hombres de todas las naciones a la obediencia de la fe, es decir, obedecer el mensaje del evangelio, arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesús. No creas que estaban ahí evangelizando de esta manera, ay, Cristo te necesita, no puede estar sin ti. Al contrario, ellos estaban diciendo, arrepentíos y convertíos. No estaban entreteniendo a sus congregaciones en las calles, en las sinagogas. No, estaban proclamando la palabra de Dios, porque, hermanos, es poder de Dios para salvación. Si quieres recurrir a métodos humanos, hazlo. Puedes hacerlo y puedes que tengas éxito, pero no vas a tener conversiones, no vas a tener personas convirtiéndose al Señor, al menos que se les predique la palabra de Dios. Verso 6 nos dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Entre aquellos que habían respondido al evangelio, había los que Pablo les dio el título llamados de Jesucristo. Él estaba enfatizando que era Dios quien había tomado la iniciativa. Por eso las personas que dicen, yo recibí al Señor. Bueno, lo que pasó es que Dios nos buscó a nosotros, Dios nos salvó a nosotros. Y si estamos en la fe, no es por nosotros, sino por medio de lo que hizo Cristo, por medio del don que Dios nos da, el regalo de fe que Dios nos da. Dios toma la iniciativa en la salvación. Por eso dice Hebreos que Jesús es el autor, el que inicia la fe. Y no solo el que lo inicia, Él es el consumidor, Él es el que lo completa. De principio a fin, la salvación es obra de Dios. Eso no nos exime de responsabilidades. Eso no significa, oh, ahora yo soy salvo y puedo seguir pecando. No, si tú sigues pecando es que tú no eres salvo. Yo estoy hablando de deliberadamente y habitualmente, y piensas que puedes seguir viviendo tu vida a tu manera. No, cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros nos sometemos a su señorío como esclavos de Cristo, en obediencia a Cristo, por amor a Cristo, por agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Llamados. Siempre en las epístolas del Nuevo Testamento, la palabra el llamado de Dios se refiere al llamamiento eficaz de Dios a los pecadores elegidos para su salvación. Él, hermanos, dice en Romanos 8, 28 al 30, que Él nos ha predestinado. Hemos sido elegidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido para la salvación.
Pablo dice que a quienes aceptan a Cristo son invitados a ser parte de la familia de Dios. Aquellos que reciben el don de fe de salvación y ponen su confianza en Cristo reciben invitación a ser parte de la familia de Dios y ser gente santa, llamados a ser santos, apartados, dedicados para su servicio. Somos dedicados para servir al Señor. No podemos estar en el mundo y en la iglesia. No podemos estar, voy a servir a Dios y voy a hacer lo que yo quiera. No, es una de las otras. ¿Servimos a Dios o no le servimos? Aquí no hay lugar neutral. ¿Estás sirviéndole o no lo está sirviendo? Esas son las únicas opciones. Versículo 7 nos dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados de Dios y amados. Se registra 3 privilegios aquí en este versículo. Y mira, la primera: Dios ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Él ha puesto su amor. Somos amados de Dios. Esa es una identidad que el cristiano tiene por medio del Evangelio. Amado, soy perdonado, soy lavado, soy redimido, santificado. Número 2, Él ha extendido a ellos no solo la invitación general y externa de creer en el Evangelio. Si vas a Isaías 45, verso 22, dice: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Sino su llamado eficaz o su atracción a sí mismo de todos aquellos que han sido escogidos para salvación. El llamado de Dios es eficaz. Su gracia vino sobre nuestra vida y no pudimos resistir. Nosotros por años se nos invitaba: mira, ve a la iglesia, se nos daban folletos: mira, tú necesitas a Cristo, tú necesitas al Señor. Y rechazaban, pero un día la gracia de Dios nos venció. Ya no pudimos resistir. El llamado de Dios es eficaz. Romanos 8:30 nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, así también glorificó. Número 3. Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos asimismo, de tal manera que sean santos como Él. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Wow, a muchos les gusta. Linaje escogido soy. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El saludo característico de Pablo siempre combinaba gracia y paz. La gracia es un énfasis griego y el paz es una palabra hebrea, shalom, y es la salutación hebrea tradicional. Se saludan shalom. La gracia mencionada aquí no es la gracia que salva. Los lectores de Pablo ya eran salvos. No les estaba diciendo: te tienes que volver a salvar. No, una sola vez Dios nos salva. No hay de que vuelva a resalvarte. No, cuando Dios nos salva, hermano, Él nos mantiene y nos fortalece y nos guarda bajo la salvación. Podemos enfriarnos y descuidarnos, hermano, pero saben que el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a volver a corregir y enderezar nuestra vereda. Qué hermoso, qué maravilloso. Aquí la palabra gracia que se estaba empleando por Pablo era la que equipa, es la que da fuerza para la vida y el servicio cristiano. Que la gracia del Señor nos sustente. Ya somos salvos, no es la gracia que salva, sino la gracia, la fortaleza, lo que Dios nos da para los recursos, nos equipa para poder nosotros servirle con todo nuestro corazón.
La paz no es tanto la paz con Dios. Ya tenemos paz para con Dios al recibir a Cristo, al creer en Él, sino más bien la paz de Dios morando en nuestros corazones mientras estemos en una sociedad turbulenta. Mira ahorita el caos. Muchos, ¿verdad? Temiendo el virus que está, ¿verdad? Afectando en China y en otras áreas. Y hay gente espantada, hay gente atemorizada. Y hermano, si llegara eso, venir a nuestra área, yo estoy seguro que normalmente no, nos entraría temor. Pero lo hermoso es que en momentos turbulentos en esta vida, sean desastres naturales, sean aflicciones, tragedias, dificultades, amenazas, lo que sea, Dios nos da paz. Dios, ¿verdad? Nos ayuda a estar tranquilos en medio de la turbulencia. Romanos 1:8 nos dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Siempre que era posible, el apóstol comenzaba sus cartas expresando su aprecio por todo lo que era elogiable en sus lectores. Aquí él le da gracias a Dios mediante Jesucristo, el mediador, de que la fe de los cristianos de Roma estaba siendo proclamada por todo el mundo. En este momento Roma es el capital del mundo. Todo lo que pasaba en Roma se expandía y llegaba a otras partes y se escuchaba de la fe de los romanos. Su testimonio como cristiano era mencionado por todo el imperio y entonces constituía en ese momento como si fuera todo el mundo, porque eso era un lugar muy importante y lo que llegaba ahí o sucedía ahí era considerada información que todo el mundo necesitaba saber. Y desde esa perspectiva, es por los que vivían en la área del Mediterráneo. Entonces, dijo que él daba gracias a Dios. En cada epístola que Pablo escribe, el apóstol siempre expresa su gratitud por aquellos que habrían de recibirla, excepto en una carta, la carta a los Gálatas. Es la excepción cuya detracción del evangelio verdadero lo obligó a excluir los elogios en su introducción. Fue directo al grano con ellos porque habían empezado bien y estaban siendo arrastrados por otro evangelio. No que haya otro, sino que no estaban, se les estaba enseñando, o los judaizantes quería volverlos a agarrar. Necesitan Cristo, pero también las obras, también necesitan circuncidarse, también necesitan obedecer las leyes. Pero cuando tenemos a Cristo, nosotros vamos a poder, por la gracia de Dios, ser obedientes a la palabra, a la ley de Dios, a sus mandamientos, no porque somos fuertes, no, por la fuerza que Dios nos da a nosotros. Por todo el mundo se escuchaba de la fe de los romanos. Como el centro del imperio romano y del mundo habitado en ese entonces, todo lo que sucedía en Roma se daba a conocer en todo el mundo, y la autenticidad de su salvación fue notoria por toda Roma. No era un notorio por hacer las cosas malas, no, era notorio por su fe genuina, verdadera, sincera que ellos tenían. Nuestra fe debe de ser notoria en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en nuestra congregación, en los medios sociales, nuestros hogares, lugares de trabajo, salones de escuela, etcétera. Entonces, para terminar, que sea nuestro deseo crecer en nuestra fe. Crecer en gracia, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, crecer en obediencia y someternos a la voluntad de Dios. Así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Les animo a que examinemos nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Donde estemos nosotros deficientes, podamos saturarnos del consejo de Dios, y donde estemos mal, podamos ser enderezados y corregidos. Cuán difícil es estar errado y no querer corregirse. Hermanos, Dios nos corrige porque nos ama. Mi anhelo es que, como a través de las edades, Dios fue salvando a personas que dejaron huella de ser seguidores de Cristo. ¿Qué huella, qué legado estamos dejando nosotros que hemos creído?
Como la historia cristiana muestra, vemos como Agustín, cuando él estudiaba Romanos 13 y 14, en el año 380, se lanzó igualmente la Reforma Protestante por medio de Martín Lutero, cuando comprendió el significado de la justicia de Dios y que el justo por la fe vivirá en el 1517. John Wesley recibió la seguridad de su salvación escuchando el comentario de Lutero sobre el libro de Romanos en 1738. Juan Calvino escribió lo siguiente: cuando uno entiende esta epístola, tiene una puerta abierta al entendimiento de toda la escritura. Cristianos como Clemente de Roma, Ignacio, Justino Martí, Policarpo, Irineo, Juan Crisóstomo, recitaban porciones de esta epístola por sus profundas enseñanzas doctrinales en las cuales se deleitaban. Es mi anhelo que podamos ser fortalecidos en nuestra fe al exponer verso por verso esta epístola a los romanos. Es mi deseo que Dios salve a muchos al poder escuchar esta exposición de esta carta, que podamos realmente conocer nuestra identidad en Cristo y vivir en victoria por el poder del Espíritu Santo. Que podamos deleitarnos sin medida en las verdades cristianas, saturadas en ella, con el fin de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Salmo 1:2, mira, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita cuando tiene tiempo, si Facebook lo permite. No, sino de día y de noche. Este es mi anhelo para nosotros, para mí, para ustedes y sobre todo, ¿verdad?, para los que puedan escuchar a través de este video. Si lo hemos perdido, que lo podamos recuperar. Si hemos perdido pasión, ánimo, deleite en la palabra, que podemos recuperar eso. Si hemos perdido nuestro primer amor, que recuperemos eso. Si nunca la hemos tenido, que la podamos obtener. Que el Señor nos ayude a poder apasionarnos por Él, deleitarnos en su palabra. Que Dios me los bendiga y me los guarde en esta noche. Bendiciones para cada uno de ustedes.